Sancheski izena nola sortu zen? Sancheski es la mezcla del apellido Sánchez con la palabra esquí, porque bueno, la ilusión de mi abuelo era, bueno, empezó haciendo artículos deportivos en general, pero su ilusión era fabricar esquís. Entonces, al final, la marca salió de ahí, ¿no? Sánchez Esquí. Egon ziren urte batzuk, hamarkada batzuk, non etxe guztietan zegoen olako bat? Sí, ya nos lo dicen. Cada vez que dicen, Sancheski, pero ¿cómo? ¿Sancheski de...? Si yo tenía un Sancheski, siempre es la misma conversación y te cuentan. Y eso hace un montón de ilusión porque son siempre buenos recuerdos, ¿no? Al final mucha gente te dice, pues te enseña una cicatriz que se hizo con el Sancheski, o que conoció a su mujer con un Sancheski, se chocaron, o que pues eso, siempre trae buenos recuerdos. Batez ere produktu batek egin zuen ezaguna Sancheski. Sí. Zein? Pues el top naranja. Al final este es un patín que yo creo que era en torno a finales de los 60, se les ocurrió fabricar el mismo monopatín que hacían en madera. Dijeron, ¿por qué no lo hacemos en plástico? Y bueno, hicieron pruebas de a ver si se rompía, porque esto va atornillado directamente sobre la tabla, que entonces, bueno, pues no se hacía, cómo se comportaba y lo sacaron. Y fue un éxito. Unas navidades que yo creo que a todos los niños debajo del árbol les tocó uno de estos. Jende askorentzat Sancheskia objektu bat besterik ez da. Zuk Sancheski bat esku artean hartu, eta zer? A mí me hace ilusión. Joder, que esto es de mi casa. Cuando veo pegatinas de Sancheski que ha puesto yo que sé quién en una señal, o cuando la gente se acuerda de su Sancheski, o cuando veo un monopatín, pues eso, los slides que los hacemos mi hermana y yo, es que me hace una ilusión que yo creo que eso va a ser siempre. Bueno, tanto mi padre como mis tíos han seguido con esta empresa con mucha ilusión y bueno, y es bueno ver que todavía sigue y cómo la gente todavía se acuerda de Sancheski y con qué ilusión lo recuerdan, ¿no? Y con qué cariño. Y eso es algo que yo creo que no tiene precio. Pase lo que pase en el futuro con la empresa, para mí eso es lo que más vale.